Muy buenas tardes, querida profesora Rosario y compañeros. En esta oportunidad presentaré el artículo de revisión titulado Investigación Artificial Generativa en Educación Superior, implicaciones pedagógicas para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este trabajo surge del interés por comprender cómo la incorporación de la inteligencia artificial generativa está transformando la educación superior y especialmente cuáles son sus implicaciones desde una perspectiva pedagógica. Más allá de describir las herramientas tecnológicas disponibles, la investigación busca analizar críticamente cómo éstas modifican las prácticas docentes, los procesos de aprendizaje y los desafíos éticos que acompañan su implementación. En cuanto a la introducción y al planteamiento, durante los últimos años la inteligencia artificial generativa ha adquirido una presencia creciente en la educación superior. Herramientas como ChatGPT, Géminis o Copilot han cambiado la forma en que los docentes y estudiantes acceden a la información, producen conocimientos y desarrollan actividades académicas. Sin embargo, al revisar la literatura científica se identificó que gran parte de las investigaciones se han concentrado en explicar el funcionamiento tecnológico de estas herramientas o en describir sus aplicaciones, mientras que son menos los estudios que analizan sus implicaciones desde una perspectiva pedagógica. Precisamente esa situación permitió identificar una brecha de conocimiento. Aunque se reconocen sus beneficios y riesgos, todavía existe la necesidad de integrar la evidencia disponible para comprender cómo la inteligencia artificial transforma realmente la enseñanza, el aprendizaje y el papel de los docentes dentro de la educación superior. En cuanto al tema, la pregunta, el objetivo y la hipótesis, a partir de esa brecha se definió el tema de investigación centrado en las implicaciones pedagógicas del uso de la inteligencia artificial generativa en educación superior. La pregunta orientadora busca comprender cuáles son esas implicaciones a partir de la literatura científica publicada entre 2020 y 2026. En consecuencia, el objetivo consistió en analizar dichas implicaciones mediante una revisión crítica de la literatura científica. Asimismo, se planteó como hipótesis que la inteligencia artificial generativa fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero que su incorporación requiere criterios pedagógicos, éticos y formativos para favorecer un uso verdaderamente responsable. En cuanto al marco teórico, fue organizado mediante 4 categorías analíticas que permitieron interpretar de manera más sistemática la evidencia científica. La primera categoría aborda las potencialidades pedagógicas de la inteligencia artificial, particularmente en aspectos como la personalización del aprendizaje y la retroalimentación. La segunda analiza los desafíos éticos y académicos relacionados con la integridad académica, la evaluación y la protección de la información. La tercera estudia la transformación del rol docente, entendiendo que la inteligencia artificial no reemplaza al profesor, sino que modifica sus funciones de mediación y acompañamiento. Finalmente, la cuarta categoría examina la necesidad de formar tanto a los docentes como a estudiantes para utilizar estas herramientas con pensamiento crítico, responsabilidad y criterios éticos. Esta organización permitió superar una revisión meramente descriptiva y contribuir a un análisis articulado de la literatura. En cuanto a la metodología, la investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo mediante una revisión crítica de la literatura. Se analizaron publicaciones científicas correspondientes al periodo comprendido entre 2020 y 2026, considerando que este intervalo coincide con el mayor crecimiento de investigaciones sobre inteligencia artificial generativa aplicada a la educación. La información fue organizada mediante análisis de contenido utilizando las 4 categorías previamente definidas, lo que permitió interpretar las diferentes posturas encontradas y establecer relaciones entre los estudios revisados. En cuanto a los resultados o hallazgos principales, muestran que la literatura reconoce un importante potencial pedagógico de la inteligencia artificial generativa.
Los estudios coinciden en que estas herramientas favorecen la personalización del aprendizaje y ofrecen retroalimentación inmediata y apoyan el desarrollo del aprendizaje autónomo. Igualmente, se evidencia que la inteligencia artificial está modificando el rol tradicional del docente, quien ahora asume funciones de mayor acompañamiento, orientación y mediación del aprendizaje. No obstante, junto a esos beneficios también aparecen desafíos relacionados con la evaluación, la integridad académica y el uso ético de estas tecnologías, aspectos que requieren respuestas desde la pedagogía y no únicamente desde la tecnología. En cuanto a la discusión crítica, este apartado constituye uno de los principales aportes del artículo, al constatar que en los estudios revisados fue posible identificar importantes convergencias. La mayoría de los autores reconoce que la inteligencia artificial posee un alto potencial educativo y coincide en que el docente continúa siendo un actor fundamental dentro del proceso formativo. Sin embargo, también aparecen divergencias. Algunos investigadores consideran que la inteligencia artificial fortalece la autonomía del estudiante, mientras que otros advierten el riesgo de generar dependencia tecnológica cuando su uso carece de orientación pedagógica. De igual manera, aún no existe un consenso sobre las formas más adecuadas de evaluar los aprendizajes en contextos donde las herramientas están disponibles. Finalmente, la revisión permitió identificar vacíos importantes en la literatura. Predominan investigaciones centradas en aspectos tecnológicos, mientras que continúan siendo limitados los estudios que profundizan en la mediación docente, la formación ética y el impacto pedagógico de la inteligencia artificial en contextos reales de educación superior. En cuanto a las conclusiones y como resultado de esta revisión, se concluye que la inteligencia artificial generativa constituye una herramienta con un enorme potencial para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. No obstante, dicho potencial depende menos del desarrollo tecnológico y más de las decisiones pedagógicas que orienten su incorporación dentro de las instituciones educativas. Asimismo, la investigación reafirma que la mediación docente continúa siendo indispensable para promover aprendizajes significativos y que la formación ética, el pensamiento crítico y la alfabetización digital representan condiciones esenciales para garantizar un uso responsable de estas herramientas. En cuanto a los aportes del estudio, este artículo aporta desde el punto de vista teórico una organización de la evidencia científica mediante categorías analíticas que permiten comprender de forma integrada las implicaciones pedagógicas de la inteligencia artificial generativa. Desde una perspectiva práctica, ofrece elementos que pueden orientar a las instituciones de educación superior en la incorporación responsable de estas tecnologías, especialmente en aspectos relacionados con la formación docente, el diseño de estrategias pedagógicas y la formulación de políticas institucionales. Finalmente, la investigación identifica nuevas líneas de trabajo, entre ellas el desarrollo de estudios empíricos que analicen el impacto de la inteligencia artificial en distintos contextos educativos y la construcción de modelos de formación docente acordes con los desafíos actuales. Gracias, y cabe mencionar para finalizar que considero que el principal aporte de esta investigación consiste en demostrar que el debate sobre la inteligencia artificial en educación debe centrarse en la manera como ésta está integrada entre los procesos pedagógicos. La revisión realizada permite concluir que la inteligencia artificial por sí sola no transforma la educación. Su verdadero potencial depende de la capacidad de docentes e instituciones para incorporarla desde los principios éticos, pedagógicos y críticos que favorezcan el aprendizaje significativo y la formación integral de sus estudiantes. En consecuencia, el reto actual es construir las condiciones pedagógicas que permitan aprovechar sus beneficios sin perder de vista el sentido formativo y humanista de la educación. Gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas y comentarios.